Me presento con ustedes, soy Pilar Echandi, van a estar participando también María Elena Gómez Cruz y Brenda Contreras. Somos académicas del Departamento de Biblioteca y bueno, pues con mucho gusto hemos preparado esta sesión para ustedes. Pues este es el webinar, cómo elaborar el reporte de citas. Algunas consideraciones iniciales, nada más para que tengamos en cuenta. La sesión va a ser grabada para fines de difusión y posteriormente se las vamos a compartir para cualquier cuestión que ustedes deseen revisar con más calma. Agradeceremos mucho que durante la sesión pues mantengamos apagados los micrófonos y cualquier duda, comentario o inquietud que tengan, pues por favor nos la hagan hacer saber a través del chat. Entonces vamos a dar inicio. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues primero que nada es que las y los investigadores y asistentes de investigación puedan identificar algunas recomendaciones y estrategias para realizar ante CONACYT el informe de su producción científica a partir del número de citas que ha recibido su producción académica en 3 bases de datos que solicita CONACYT. ¿Cuáles son estas bases de datos? Pues son Web of Science, Scopus y Google Scholar. Posteriormente vamos a identificar cuáles son estas revistas de mayor impacto en las áreas de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades con la herramienta de Web of Science y Scopus para que obviamente sus trabajos pues tengan una mayor visibilidad e impacto. Y posteriormente pues vamos a conocer este factor de impacto de las revistas internacionales y qué lugar ocupan en esta clasificación. Para arrancar, ¿qué es lo que vamos a necesitar para nuestro reporte? Una parte fundamental es que ustedes cuenten con el historial del listado de esta producción académica que tienen, libros, artículos, capítulos de libro, tesis, etcétera, para que podamos rastrear el número de citas que han recibido nuestros productos. Lo más conveniente es tener este listado en un documento de Word o de Excel. Posteriormente también es importante saber de qué manera nos hemos citado o hemos firmado nuestros trabajos. Aquí mencionamos, por ejemplo, al doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, que bueno, pues él se citaba como Sandoval, A, Sandoval-Villalbazo, A y Sandoval Villalbazo, A. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues rastrear si hemos tenido diferentes maneras como hemos registrado nuestros productos académicos, aunque lo más conveniente de aquí en adelante pues es uniformar esa manera en cómo vamos a citar nuestros trabajos que faciliten pues este rastreo de la producción académica. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para realizar este reporte de citas que hemos que ha recibido nuestra producción académica? Pues lo primero que vamos a hacer es realizar la búsqueda de cada uno de los artículos del investigador por título o bien por nuestro nombre. ¿Qué es lo más conveniente y que nosotros sugerimos? Pues rastrear por el título del artículo o capítulo que estemos rastreando, ¿no? Y esto es con el fin de anotar el número de citas que ha recibido el material en cuestión en cada una de estas plataformas. En Google Scholar, posteriormente entraremos a Web of Science y cerraremos con Scopus. Vamos a enlistar las referencias bibliográficas de quienes están citando mi trabajo y esto es recuperar las citas que ha recibido el material que estamos rastreando en cada una de estas plataformas. Posteriormente vamos a identificar citas que pudieran estar duplicadas, la misma referencia en estas 3 bases de datos. Realizaremos el conteo total y les mostraremos pues cómo se tendría que presentar este informe final de citas que han recibido como autores. Entonces, en esto va a consistir esta sesión.
Posteriormente revisaremos pues qué revistas, identificar aquellas revistas con factor de impacto en donde pueden ustedes publicar según su disciplina y obviamente consideramos que esto pues va a tener un mayor impacto y una mayor visibilidad. Entonces, les vamos a pedir, por favor, en este momento, tener a la mano su listado de la producción académica y vamos a ir al primer recurso. Este primer recurso se llama Google Académico o Google Scholar. Les pido, por favor, que si en algo no se está viendo lo que estamos hablando, por favor, nos lo hagan saber. Entonces, vamos aquí a acceder a Google Scholar. Entonces, la primera sugerencia es ir rastreando por título cada una de nuestra producción académica. En este caso, yo voy a sugerir lo siguiente. Voy a abrir un documento de Word para que vean cómo vamos a ir trabajando. Brenda, ¿me indica si se ve el documento de Word? No, Pili, vemos No. Google Académico. Ok, gracias. Entonces, dejo de compartir y vuelvo a compartirles la pantalla. Ahí me indican, por favor. Listo, ya se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos como un documento borrador de trabajo? ¿No? Nosotros les sugerimos hacer pues este reporte de citas de cada elemento que vamos a rastrear, poner en una tabla pues esta primera referencia que vamos a buscar, la referencia completa de este artículo, y vamos a hacer una tabla en donde vamos a hacer una entrada para rastrear esta producción académica, este artículo en particular, el número de citas que ha recibido este trabajo dentro de Google Académico. Tendremos otra columna más para rastrear esta producción, qué citas ha recibido dentro de la plataforma de Web of Science y finalmente en Scopus, ¿no? Sugerimos otra columna más para una vez que hagamos el vaciado de estas referencias que están aludiendo a nuestro trabajo, pues podamos identificar aquellas referencias que están haciendo énfasis en mi trabajo y una finalmente para hacer el vaciado de qué trabajos estoy citado, ¿no? Entonces, voy a comenzar con Google Scholar. Voy a rastrear aquí el título de este artículo que deseo rastrear. Entonces, voy a minimizar y aquí vuelvo nuevamente a compartir. Está aquí en pausa. Vuelvo a compartirles la pantalla y estoy dentro de Google Scholar. Lo que voy a hacer es poner la referencia que estoy rastreando. Lo puedo poner entrecomillado al inicio y al final para que sea exacto. Entonces es México y Ecuador, dos distintas maneras de construir nación a través del fútbol. Voy a dar clic y en este momento van a observar ustedes que aparece esta referencia. Y lo primero que yo tengo que hacer, pues obviamente irme aquí donde dice citado por. En el caso de Google Scholar lo vamos a ubicar en esta sección, citado por 1. Voy a dar clic y aquí voy a encontrar el artículo que hace referencia a mi trabajo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Copiar la referencia. En este caso, donde están junto a las comillas, dice citar, puedo dar clic y voy a encontrar algunos formatos o estilos de citación. Lo que voy a hacer es copiar esta referencia y la voy a pegar dentro de la columna de mi documento de Word en el que está citado mi trabajo. Una observación que me gustaría hacer en el caso de los documentos de Google Scholar.
en ocasiones no está completa la referencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues abrir el documento que está en HTML o en PDF y completar la referencia en el caso, por ejemplo, que tiene el volumen, pero no tiene el número de ejemplar, o tiene la página de inicio, pero no la página final. Entonces dejo de compartir y me voy aquí a mi documento de Word. Un segundito. Y nuevamente les vuelvo aquí a compartir. Tengo aquí mi trabajo y entonces lo que voy a hacer es, estoy dentro de mi tabla y voy a empezar a hacer este vaciado. Entonces, este trabajo está citado dentro de este trabajo, que es lo que voy a pegar. En este caso ya lo tenía yo pegado, pero bueno, les quería mostrar. Entonces, en Google Scholar solamente este trabajo en cuestión ha sido citado en un trabajo que es The Prince and the Pauper. Esa es la referencia. Yo sugiero que ustedes hagan el rastreo en estas 3 plataformas, pero por el nombre de la red, ¿vale? Entonces, es lo que a nosotros nos ha acomodado, nos ha funcionado más, ir referencia por referencia y hacer el rastreo dentro de Google Scholar. Terminamos Google Scholar y ahora sí nos vamos a Web of Science. Entonces, esta es una base de datos, tanto Web of Science y Scopus, que está suscribiendo la biblioteca. Me voy aquí a dejar un momentito de compartir y comparto aquí está. Aquí les comparto nuevamente. Y aquí me iría al portal de la biblioteca. De favor, es importante tener actualizado su registro en la biblioteca en primavera y en otoño, y donde se encuentran estas bases de datos que suscribe la biblioteca. Están en el portal de la biblioteca www.bib.ibero.mx/site, y vamos aquí a identificar recursos electrónicos. Y aquí ustedes van a observar que se despliega por tipo de búsqueda. Vamos a encontrar 3 círculos. Cuando conocemos el nombre del recurso, lo más conveniente es acceder a través de la búsqueda alfabética por el nombre del recurso. Voy a dar clic en el círculo verde e identificaré un índice alfabético. El primero está en la letra W. Y esta base de datos se llama Web of Science. Esta plataforma es en su mayoría referencial, pero pueden encontrar artículos en texto completo. En caso de que ustedes requieran algún artículo para su investigación, nos lo pueden solicitar a la biblioteca, al servicio de préstamo interbibliotecario, y con gusto nosotros lo gestionaríamos tenemos convenio con cerca de 300 bibliotecas. Entonces voy a acceder aquí a Web of Science. Me va a pedir identificarme. Entonces, como profesor empleado, nuestro número de cuenta y la contraseña que tenemos habilitada en servicios, en recursos humanos, por favor. Entonces, pues aquí ya nos vamos a conectar. Estas bases de datos permiten acceder tanto dentro como fuera del campus. Y bueno, pues aquí les comento, todas las plataformas que tenemos contratadas nos permiten registrarnos, crear una cuenta para tener pues una estantería personal virtual. Entonces, quien desee lo puede hacer. Y bueno, pues aquí estamos en Web of Science y es importante acceder, aquí dice documentos, que abajo diga que vamos a buscar en todas las colecciones de esta plataforma, que es Web of Science Core Collection,
Y aquí vamos a identificar que dice documentos. Voy a dar clic aquí en Documents y aquí yo puedo buscar por el nombre del autor o bien introducir por el título que estoy rastreando. Yo voy a buscar el título, el artículo al que quiero identificar el número de citas que tengo y le voy a dar Search. Aquí en estos momentos vamos a observar que efectivamente esta es la referencia y observamos del lado derecho que vamos a encontrar que ha recibido 4 citas, 4 citations, ¿no? Vamos a dar clic aquí en el número 4 y hago lo mismo que hice en Google Scholar. Voy a copiar esta referencia, cada una de estas referencias, y las voy a vaciar en mi documento de Word, en esta tabla dentro de la columna de Web of Science. Aquí ustedes van a observar a la derecha pues que este artículo ya también tiene quizás ya ha recibido alguna cita, por ejemplo, este ya tiene 7 citas, ¿no? Esto yo ya no lo tengo que reportar porque, bueno, estas son las citas que ha recibido este artículo, ya no es mi artículo. Entonces, en este caso, yo tendría que copiar solamente las 3 citas que hacen referencia a mi trabajo, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a copiar y pegar cada una de estas referencias en la columna de. Me gustaría mostrarles algunas herramientas que nos puede ayudar mucho para visibilizar nuestro trabajo en la presentación de este reporte de citas. Me voy a regresar y vamos a ver que aquí está la referencia en cuestión que estoy buscando, pero abajo viene desde el título de la revista, que también puedo yo poner, por ejemplo, pues el factor de impacto que tiene esta revista. Por ejemplo, pues puedo activar aquí el link y puedo como complementar que estoy publicando en esta revista de Convergencia y tiene un factor de impacto de 0.13, pertenece al cuartil cuarto, ¿no? O sea, como para visualizar o visibilizar un poquito más el tipo de revista en donde está publicado mi artículo. Otra cosa que pueden ustedes hacer es irse directamente al nombre del autor, del investigador. Voy a dar clic. Y bueno, ¿qué cosas también puedo poner en mi reporte de citas? Una es, aquí ya aparece nuestro nombre del investigador, la manera como se ha citado en sus trabajos, aquí está, a qué organización o en qué institución educativa trabaja. Y bueno, también vamos a observar aquí del lado derecho que dice View Public Profile. Voy a dar clic. No se puede obtener acceso. Ok. Está un poquito lenta la red también. Ok, bueno, esto sería como para ver la radiografía de este investigador, pero les muestro aquí abajo. Del lado derecho van a encontrar aquí en las métricas un H-index que posteriormente María Elena les va a comentar qué es, en qué consiste, pues el promedio de citas que ha recibido, etcétera. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Aquí aparece la sección de View Citation Report. Voy a dar clic y tenemos aquí nuestra radiografía de esta base de datos que hace sobre el investigador, ¿no? Entonces, podemos descargar, por ejemplo, pues estas gráficas y bueno, ¿qué es? Visualmente es más atractivo, pues podemos encontrar aquí los artículos citados, el número de veces en promedio que ha sido citado, sin autocitas, etcétera. Y el doctor empezó a publicar desde el año 99 a la fecha. Más abajo podemos encontrar pues esta gráfica, podemos ver pues cómo se ha desempeñado las investigaciones del doctor Magazine,
las publicaciones, el número de citas que ha recibido, y más abajo tenemos esta tabla, ¿no? Entonces aquí nos dice que se han encontrado en Web of Science indexados 8 trabajos, ¿no? Pueden ser artículos de libro, capítulos o libros. Entonces, pues aquí nos dice cada una de estas producciones, cuando se publicó, el número de citas que ha ido recibiendo a lo largo de los años. Puedo aquí darle clic en el back y bueno, retroceder hasta el año pues 99 que tenemos registro, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también pues queda muy bien visualmente incluirlo en nuestro trabajo. Lo comento porque muchos de ustedes, pues bueno, pues es algo que queda visualmente muy atractivo, ¿no? Ok, entonces esto sería para hacer nuestro reporte de citas en la plataforma de Web of Science. Ahora, si ustedes quieren, pueden crear una cuenta dentro de esta plataforma y como investigadores, al momento de registrarse, pueden crear una alerta. Aquí del lado derecho la van a encontrar, Create Alert, y pueden ver, pueden detectar, por ejemplo, registrar alertas, por ejemplo, en alguna temática en la que ustedes estén interesados, si quieren seguir las publicaciones de algún investigador en particular, o también incluir sus citas cada vez que haya una cita a alguno de sus trabajos, pues les avise, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto nos va a servir estas alertas siempre y cuando ustedes se registren. Tenemos también aquí el Analyze Results. Entonces, aquí también tenemos otra manera visual, como podemos ver el desempeño de este investigador, ¿no? Entonces, podemos ver en qué disciplinas ha estado publicando, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es visualmente, ustedes van a elegir cómo lo quieren presentar. Nosotros al final les vamos a poner una propuesta que la idea es que sea de ayuda para ustedes, ¿no? No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, Brenda. Sí, hay preguntas en el chat, pero no sé si la maestra Alejandra Santoyo al final creo que va a retomar la parte de la convocatoria, ¿no? Ok, sí. Para que estén tranquilos y tranquilas. Sí, la maestra Santoyo nos va a apoyar con eso. No sé si Este, hubiera alguna por otra. ahí, profesor Lázaro, tiene... Y tengo una duda, buenos días. Mi Adelante, duda es bueno. la siguiente. Web of Science es una página que, bueno, utilizarla fuera del campus de la universidad como que no nos muestra resultados. ¿Hay alguna manera de poder registrar una cuenta, digamos, personal de un correo, un registro con mi correo personal que haga, Mire, que de alguna doctor, manera la puedo utilizar sin estar en la universidad? sí, mire, como estos son productos que suscribe la universidad, es importante siempre acceder a través del campus para que se valide su dirección IP con su número de cuenta que lo acredita como miembro de la comunidad Ibero. Estas plataformas puede acceder usted dentro y fuera del campus, pero siempre a través, el acceso a través del portal de la biblioteca. Ah, muy bien, esa era la duda. ¿Sí? Muchas Sí, o sea, gracias. yo no puedo poner en Google Web of Science y entrar directo porque no, pues me va a decir que no tengo privilegios, ¿no? Entonces hay que acceder a través del portal de la biblioteca, bases de datos y la búsqueda alfabética. Sí, era la duda. Muchas gracias. De nada. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, la doctora Lucy también tiene la mano levantada. Adelante, por favor, doctora. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Esta cuestión de lo visual sería por cada, es que como estaba cambiando de pantallas para tomar notas, entonces me perdí. Si esta parte es como por el autor de quien se está haciendo el reporte de CONACYT o por cada uno de los autores que están citando el trabajo. No, es nada más por el investigador que usted esté rastreando. Ah, ok. No tiene que ser de cada uno de los trabajos que No. citaron al...
Ah, ok, perfecto. Solamente la producción académica del investigador que estamos haciendo el reporte de citas. Ah, ok. Y estas, por ejemplo, estas gráficas se pueden copiar y pegar. Sí, 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 sí. De hecho, usted puede hacer la impresión de pantalla, puede descargar. Aquí, por ejemplo, nos aparece download o exportarlo y usted lo puede exportar a pues cualquier documento de Office, Excel, PowerPoint o un documento de Word. Gracias. De nada, doctora. Ok, entonces, si ya no hay alguna otra duda, voy a cambiar de plataforma y Pili, nuevamente, sí. perdón que te interrumpa. Es que hay una pregunta de la doctora Miranda sobre los periodos que se deben incluir. Contestaba yo aquí en el chat que la convocatoria especifica el periodo para las renovaciones y para los nuevos ingresos. Y pregunta si se puede meter 2022. Hasta donde yo entendí, 2022 ya no se debe considerar. Y luego también pregunta si hay alguna restricción para los artículos reclasificados, pero no me queda clara esta cuestión de artículos reclasificados. No sé, doctora, si pudiera comentarnos sobre esto. Hola, sí, soy Miranda. Hola. Lo que pasa es que teníamos, o sea, bueno, yo voy a hacer lo de Pablo Gaitán y teníamos la duda de los artículos que, por ejemplo, muchos aparecen en 2021, se publicaron en 2021, pero por año, como que se vuelven a renovar, desaparece el de 2021 y sale uno de 2022. Ahí está un poco confuso. Lo que yo estoy viendo es que, bueno, al menos para la por cuestión de pandemia, hay algunas consideraciones o más bien reconsideraciones que están haciendo para la producción de estos periodos, ¿no? Vale la pena ahí revisarlo, porque inclusive hay algún punto en donde dice que hubo alguna cuestión que el investigador, su familia o su entorno haya tenido una afectación considerable por cuestiones de COVID, se redacta, bajo protesta de decir verdad, para que se reconsidere, ¿no?, su producción. Pero esta parte de lo artículo, o sea, ¿se publicó y luego se volvió a publicar o...? O sea, como que se renuevan por año. O sea, tú lo publicaste en 2019 y luego se renueva y en 2020 es exactamente el mismo artículo, pero se crea con el año 2020 y luego con 2021 y así. Eso no lo... Eso yo nunca había visto. No lo tenía yo registrado, porque lo que se reporta, como mostraba Pilar, es el título del artículo, los datos, ¿no? Y en este caso tendría que ser pues el año en que se publicó, pero si lo que entiendo es que va cambiando el año, eso no lo tengo claro, pero igual y tomamos nota y con gusto podemos revisar el tema y comunicarnos con ustedes para ver este punto. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Y había una cosa aquí más de la doctora Cintia sobre si vale la pena agregar a ResearchGate como una columna extra, ¿no? Aunque no se solicita. Ahí yo quisiera comentar, como colocaba en el chat anteriormente, que la convocatoria indica estas 3 plataformas. En realidad, tanto academia.edu, que también lo preguntaban, como ResearchGate, no son bases de datos, son más redes en donde el investigador crea un perfil y digamos que la gente o la comunidad conoce la producción, pero no recupera las citas como tal. Entonces, es por eso, entiendo que CONACYT se ciña a estos 3 recursos. Hay una más que comenta la convocatoria, que es un software. Ahorita se me está escapando el nombre. Pero perdón, Elena, soy Cintia. Sí. Lo que pasa es que en ResearchGate sí te recuperan las citas. O sea, sí te dicen, o sea, hay muchísimos artículos que aparecen ahí que no necesariamente aparecen en los otros 3. Ajá.
Y que sí te recuperan las citas y por eso esa era mi pregunta. Sí, bueno, la convocatoria especifica estas tres y decía una más que es un software que lo coloco en un momento Creo que el se llama nombre. Perish. Perish, Perish. sí, or Publish, ¿no? Me parece. Ujú. Y más bien ahí mi recomendación, si ustedes consideran relevante incorporar citas recuperadas de alguna otra herramienta, pues valdría la pena hacer una clara especificación, ¿no? Que esas citas son de esas herramientas. Sobre todo por atender como los puntos de la convocatoria. Hay todo un tema alrededor de la evaluación de la producción académica que tiene que ver justamente con los recursos o los medios en donde se recuperan las citas, ¿no? Que no son, por supuesto, todos, pero bueno, todavía los órganos evaluadores no consideran estos otros recursos u otras métricas, ¿no? Listo. Gracias, Elena. Ok, bueno, pues vamos a acceder a la última plataforma. Sí. Elena y Pilar, hay manos levantadas, no sé si las van a está la atender. maestra Alejandra Santoyo, Guillermo y, bueno, Cintia. Una disculpa, no las veo aquí. Adelante. Adelante, maestra Alejandra. Muchas gracias. Simplemente para dar un racional de por qué se hacen citas a sus obras, porque vi, por ejemplo, una pregunta de Alexandra de Lozada, donde decía si solamente se hacen citas a la productividad de los últimos 3 años. No. La revisión de citas a la obra se hace una revisión global de la producción de los investigadores que se va actualizando a través del tiempo. Si ustedes solamente tomaran y buscaran citas a lo que se publicó en los últimos 3 años, pues encontrarían muy pocas, porque hay a veces entre el proceso de publicación y de que otro investigador lo cite, pues es muy breve. Entonces es necesario hacer una búsqueda amplia de todo lo publicado para ver cómo se actualizan estas citas. De las obras que se publicaron hace mucho tiempo, pues a lo mejor ya no habrá mayor movimiento, pero sí hay publicaciones intermedias que son las que van a recibir más citas o se van a ir actualizando ese número de citas. Entonces es hacer una búsqueda amplia de las citas y en cuanto a los buscadores, CONACYT tiene unos recomendados. A lo mejor ustedes pueden recuperar otras citas en algunos otros buscadores, pero lo ideal es ponerlas en el reporte y además hacer una clasificación de qué tipo de citas son. CONACYT toma en cuenta que las citas sean tipo A o tipo B, clasificando las tipo A cuando quienes los citan a ustedes sean personas que ustedes no conocen o pertenezcan a su grupo de trabajo. Y las citas tipo B son aquellas que algún miembro del grupo de trabajo los citó a ustedes en ese mismo trabajo, personas con las que hayan publicado y que efectivamente después hizo otro trabajo y citó ese trabajo en conjunto. Entonces, CONACYT lo que pide también es hacer esta diferenciación de quiénes son los que los están citando para reconocer esta especie, no necesariamente autocitas, pero citas de personas que son conocidas. Entonces, eso es, digamos, lo que pide el CONACYT y este es en general el racional de las citas. Ya hablaremos un poco más tarde acerca de la convocatoria para enfocarnos ahora en la búsqueda de citas. Muchas gracias. Gracias. Adelante, profesor Guillermo. Sí, nada más en el sentido de lo que decía Alejandra. La pregunta era si tenemos que poner de cada artículo todas las citas históricas. Es decir, parece que de acuerdo a lo que dijo, sí tengo que poner todas las citas desde el inicio. Lo cual en algunos casos va a ser complicado. Sí. Sí, bueno, la idea es tener un panorama completo de un número de citas y sobre todo las citas más importantes. Si es una enorme cantidad de citas, pues poner las más importantes y hacer una copia del reporte, por ejemplo, de un reporte general, tal como nos los está mostrando Pilar, de un reporte general que aparezca en un perfil para que se pueda reforzar esta información. Si no se va a dar a detalle el número de personas que han citado, sino nada más
algunos referentes, pero sí en números generales cuántas citas fueron a un artículo determinado, pues hacer también este perfil para poder presentarlo en el reporte. Y esto, ahí ustedes tendrían que medir el grado de exhaustividad con el que van a hacer estas citas. Lo que al SNI le interesa es ver si otros grupos de trabajo que ustedes no conocen los citan para ver el impacto que ha tenido la obra. ¿Y esto para qué sirve? Pues para tomar decisiones, por ejemplo, al momento de decidir si ustedes van a cambiar de nivel, cuántas publicaciones han tenido un impacto nacional, internacional, etcétera, para hacer esas evaluaciones en términos de decidir en qué nivel quedan finalmente. Sí, perdón, nada más quería aclarar. Por ejemplo, si dijera, tengo tantas citas Scopus, y de esas dijera, estas son las más relevantes, y ahí se las pusiera. Y tengo tantas de Web Science y tengo tantas en Google Scholar, y clasificarlas de acuerdo a A y B, ¿sería suficiente? ¿O tendría yo que entrar en el detalle de que por tal artículo salieron tantas y estas son todas las citas que salieron de etcétera? Bueno, lo ideal es hacer un reporte por cada artículo cuáles son las citas que salieron. Porque uno podría decir, bueno, de tal artículo me citaron 20 personas y en realidad no hay una base para decir eso, por ejemplo. Entonces, porque el SNI siempre duda de eso, de decir, pues, ¿de dónde salieron estas citas? Entonces, lo ideal es tener un nivel de detalle, un cierto nivel de detalle, pero bueno, si usted dice, no, pues es que me citaron muchísimas personas, no voy a estar metiendo todo. Bueno, a lo mejor dejar algo que sea razonable, porque también pueden ser muchos artículos, y no entrar a un grado así de detalle máximo, pero sí dejar algo que sea razonablemente importante en el caso de las citas, para que finalmente tenga relevancia este reporte en la evaluación del periodo. Y recordar que las personas, por ejemplo, que, bueno, pues están haciendo la evaluación, pues pueden meter artículos hasta el último día antes del cierre de la convocatoria. Claro, esos artículos no van a tener cita, pero la idea es que sus publicaciones pues cuentan hasta el último día antes de la convocatoria. Muchas gracias. No sé si hubiera otra pregunta, Brenda. Creo que no, Pili, adelante. ¿No? Ok, entonces esto es la plataforma de Web of Science. Les voy a mostrar la plataforma de Scopus. Nuevamente el acceso es a través del portal de la biblioteca. Estoy viendo el portal de la biblioteca, recursos electrónicos. Van a observar que se despliegan los círculos. Accedo a través de la búsqueda alfabética, ya que conozco el nombre de la base de datos, y ubico la letra S y este recurso se llama Scopus. Me va a pedir identificarme y también es un recurso al cual puedo acceder tanto dentro como fuera del campus. Entonces aquí vamos a observar que ya tenemos aquí la entrada, la interfaz de esta entrada. Aquí es importante saber que voy a buscar documentos y nuevamente pues pongo aquí, identifico mi producción académica en particular que deseo rastrear. Aquí yo puedo buscar por el nombre del autor, por el nombre del artículo. Voy a poner aquí el título y me parece que está aquí. Déjenme nada más checar el nombre de la producción académica. El nombre completo. A ver, Roger Magazine. Aquí está. Lo puedo buscar en inglés o en español. Regreso a Scopus. Le voy a dar clic en buscar.
aquí voy a observar que se despliega este artículo que estoy buscando y voy a observar, bueno, pues que puedo dar clic e irme directamente a ver si tenemos este artículo en texto completo. Voy a observar que también puedo acceder para investigar sobre el autor, sobre la revista, si es que ustedes quisieran describir el factor de impacto que tiene la revista, y en la última columna aparece citado por. En el caso de Scopus, este artículo ha sido citado en 2 trabajos. Voy a dar clic y aquí aparecen pues las publicaciones que hacen referencia a este trabajo, que sería The Prince and the Pauper. Tendría yo que copiar la referencia completa, al igual que esta, British Informal Empire. Entonces puedo ir copiando. Y bueno, ¿qué otras cosas tiene aquí Scopus para que yo pueda incluirlas de manera más visual en mi trabajo o reporte de citas? Bueno, una vez que ustedes ya copiaron cada una de estas referencias que hacen alusión a mi trabajo, voy a regresar a la pantalla anterior y les voy a mostrar aquí donde dice autores. Voy a acceder al Dr. Roger Magazine, a la liga del autor. Y bueno, pues aquí visualmente también puedo observar pues esta gráfica, también pues que son 9 documentos por autor que se encontraron indexados en esta plataforma de Scopus, el número de citas que ha recibido y otra métrica que les va a platicar después María Elena, que es el H-index. Si vemos un poquito más abajo, podemos ver estos 9 trabajos que están indexados en esta plataforma, tanto capítulos de libro, libros y artículos, y a un costado derecho pues tenemos el número de citas que han recibido. Yo acabo de revisar la de México y Ecuador, 2 distintas formas de construir nación a través del fútbol, soccer. Entonces, esta sería la manera como ustedes pueden ir incluyendo de manera, pues, las gráficas, etcétera. Y bueno, también es muy recomendable crear o tener un registro en esta plataforma para que de esta manera pues ustedes puedan crear estas alertas y les vayan avisando cada vez que esa producción en particular va recibiendo citas, o si quieren ustedes rastrear sobre alguna temática o seguir a algún investigador, pues también les puedan hacer estas alertas, avisarles cada vez que se publica algo. Entonces, estas son algunas opciones que nos brindan esta plataforma para realizar este reporte de citas. No sé si aquí de esta plataforma hubiera alguna pregunta, algún comentario. Preguntan en el chat, Pili, si hay alguna manera de copiar la cita bibliográfica directamente en formato APA, como lo hace Google Scholar. Esta plataforma no lo tiene. Lo único que podríamos hacer es irnos directamente a esta liga, aquí en Citations, y podemos mandarla por email o exportar si es que nosotros estamos acostumbrados a utilizar algún gestor de referencia como Zotero, Mendeley, RefWorks, pero no tiene esta misma plataforma este formato APA que uno puede escoger y copiar y pegarla en ese formato. Tendríamos que exportarla, ya sea por correo o si acostumbramos estos gestores de referencia solamente. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra pregunta, Brenda? Gracias, Pili. No, creo que hasta el momento todo bien. ¿No? Ok. Bueno, voy ahora a abrir mi documento de Word. Aquí creo que ya se está viendo. Sí. Ok. Entonces, una vez que hemos nosotros hecho el vaciado de cada una de estas producciones académicas, las referencias a las que aluden a mi trabajo, pues puedo ir anotando el número de citas que recibí esta producción académica, este artículo, pues se encontró
citado en 4 documentos, ¿no? Entonces, pues aquí voy vaciando. Está el artículo de Prince and the Pauper. Hay otro más que está en Football, Passion or Business. Tengo aquí otro más que es Being and Experiencing Soccer in Juárez, México. Y ahí tenemos los 4. Aquí tengo también otras en Scopus, que en este caso pues fueron estas 2. Y bueno, ¿cómo vamos a ir trabajando en esta columna para saber realmente las citas que tenemos? Si ustedes observan, pues cualquiera podríamos decir, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues si recibí en Google Académico 1, más 4 de Web of Science van 5 y 2 en Scopus, pues serían 7. Entonces, visualmente aquí me va a permitir hacer este match de ver qué referencias a las que en donde estoy citado no se repiten en cada una de estas plataformas. Por ejemplo, esta de Prince and the Pauper, pues es el mismo material que también se encontró en Web of Science y en Scopus. Entonces, no puedo poner que es 3 veces cuando es exactamente la misma referencia, ¿no? La misma revista, el título exacto, etc. Entonces, esto que se repite en las 3 bases de datos cuenta como una, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo iría poniendo a un costado esta producción académica, ¿no? Entonces, el primer artículo que me cita es de Prince and the Pauper, lo pongo aquí, y obviamente está en las 3 plataformas, pero vale como uno. Posteriormente, pues está otro más que se llama British Informal Empire. Voy a bajar un poquito más, ese sería el segundo. Está otro artículo que se llama Football, Passion or Business. Este no se encuentra repetido en las otras plataformas. Y otro más, ¿no? Que es Being and Experiencing Soccer. Entonces, al parecer, aquí visualmente yo ya puedo decir, pues, que tengo en total 5 citas, ¿no? Entonces, anoto aquí a un costado estos trabajos que aluden a mi trabajo, que serían The Prince and the Pauper, Football, Passion or Business, British Informal, Being and Experiencing, y este otro que es The Neighborhood School, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya sin estos empates, tengo 5 artículos en donde está citado mi trabajo. Entonces, bueno, ya aquí yo ya estoy citando los trabajos, ¿no? Entonces, este sería mi documento borrador. Este obviamente no lo voy a presentar a CONACYT, pero me sirve como para hacer este trabajo rudo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya terminé este borrador, ya para hacer mi trabajo final, pues obviamente tendría que ponerle una portada, que se sugiere esto, pero bueno, cada quien tiene un estilo propio. Entonces, pues sería poner pues el reporte de citas de la producción académica y el nombre del investigador, las bases de datos que se consultaron, y obviamente incluir, ya una vez que terminé de hacer el rastreo de toda mi producción académica, ahora sí incluir el total de citas que he recibido, ¿no? Y bueno, pues como evidencia, adjuntar este documento, ¿no? Entonces sería de mi reporte final de análisis de citas de cada producción académica. Yo ya tendría que incluir el número de citas que tengo en cada una de estas bases de datos y quienes han citado mi trabajo. Y esto sería mi evidencia que tendría que incluir en este documento anexo, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta. Sí, vamos bien. La maestra Lucy Roldán y Lázaro también tienen, y Guillermo también. Adelante, por favor. Para este reporte final,
por ejemplo, las citas que se repiten en Web of Science o en Scopus, ¿cómo se elige? O sea, porque aquí ya está solamente sin repetir, ¿no? El total de citas. Ajá. Pero ¿se da prioridad a alguno de estos tres? O sea, por ejemplo, si una referencia está en Web of Science o en Scopus, ajá, ¿cuál se elige para contarla dentro de este reporte final? Pues es sobre tu borrador, solamente eliges la que aparecieron dentro de Web of Science. Por ejemplo, vamos a ver si quieren aquí con el primer borrador, la primera producción. Por ejemplo, pues aquí en Web of Science, pues tú lo decides, ¿no? Okay. La cosa es que lo incluyes. Finalmente pues nada más es uno, de Prince and the Pauper. Las dos son muy buenas plataformas, entonces tú eliges en dónde lo reportas, ¿no? Ah, ok, no hay ningún criterio como de elección. Ok. No. Muchas gracias. De nada. No sé si hubiera alguna pregunta. Me parece que seguía el doctor Lázaro. Sí, así, adelante, doctor Lázaro. Sí, buenos días. Bueno, yo agradezco muchísimo estos tips que nos están dando porque, bueno, cuando me ha tocado hacer esto, la verdad lo he hecho, pero muy a mi manera y para nada tan organizado ni tan completo como, bueno, como acá. Y sí he pasado mucho trabajo. Entonces la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Habrá alguna manera de que nos pueda compartir, por favor, este formato que está utilizando como plantilla para, bueno, claro. sobre él retomarlo? Sí, se lo compartimos a la maestra Santoyo y ella ya se encarga de compartirlo, ¿verdad, Ale? Por supuesto, muchas gracias, esa era la duda. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, ok. Sí, no se preocupen. Y también, pues, cualquier duda o inquietud que tengan aquí en biblioteca, les podemos apoyar con todo gusto. ¿Sale? Sí, el doctor Guillermo tiene también levantada su mano. Adelante, doctor. Y gracias. Igualmente me uno a la felicitación de Lázaro. Muchas gracias por el apoyo y por la asesoría, tanto a ustedes como a la maestra Santoyo. La pregunta es la siguiente. ¿Habrá alguna instancia de la biblioteca o externa que nos pueda ayudar a hacer el trabajo, sobre todo cuando es muy exhaustivo? Mire, por parte de nosotros, no, más bien nosotros atenderíamos como cuestión de dudas. Sin embargo, bueno, muchos de ustedes cuentan con asistentes de investigación. No sé yo si en algún lado se hagan estos reportes de citas por los que se pague el servicio. Por mi parte no estoy enterada. No sé si tú sepas algo, Elena. No, igualmente, ¿no? Apoyaría la oferta que tú haces, que podemos atender a sus asistentes para orientarles, para resolver algunas dudas. El trabajo que, como comentaba el doctor Lázaro, es de mucho detalle. Entonces, nosotros, digamos, estamos como superados, ¿no? Por la cantidad de investigadores y el tipo de trabajo que se tiene que realizar. Pero con mucho gusto les apoyamos tanto en orientar a los asistentes, a ustedes mismos, y en generar algunos materiales que les puedan ayudar para puntualizar cuestiones de cómo extraer la cita, cómo exportarla y cosas muy, muy breves que podemos compartirlas a través de un video, por ejemplo, para que pueda facilitar esta parte. Muchas gracias. No sé si hubiera otra pregunta, Brenda. Sí, Alma tiene su mano levantada. Adelante, Alma. Adelante. Sí, nada más recordar a los investigadores y a sus asistentes que en biblioteca tenemos un programa de enlaces en donde podrían acercarse, dependiendo del enlace de su departamento, a que sean asesorados. Desde luego no podemos elaborar reportes, además del tiempo que implicaría. Es muy importante que el investigador mismo y el asistente mismo, que son los que están empapados en la literatura que se ha ido generando, pues revisen, supervisen y sobre todo pues recordar que nuestra labor es promover el aprendizaje de la explotación de estas herramientas. Entonces es por eso, doctor, que no entregamos los paquetes con los resultados, sino que más bien acompañamos, pero con todo gusto y todo el acompañamiento que sea necesario, también aprovechando la especialidad de cada uno de
nosotros en enlaces. Por ejemplo, Pilar, tú eres enlace de Departamento de Salud. ¿De qué otro departamento? Yo estoy en Psicología y Salud, Alma. Psicología y Salud, por ejemplo. María Elena está en Física, Matemáticas e Ingeniería, ¿verdad? Química, ¿verdad, María Elena? Sí, en la Viquia y en FISMAT. Y también Brenda está en la parte, si mal no recuerdo, de Diseño y Ciencias Sociales, Brenda. Sí, es correcto. Diseño y Ciencias Sociales. Sí, yo por mi parte apoyo a DEAMET y DIAE en la parte más de procesos educativos, pero el mensaje que quiero enviar es que no se sientan sin acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, Alma. Y veo la mano de Lucy Roldán, no sé si es antigua o... Adelante, doctora. Ay, no, sí, es de la pregunta que tenía anteriormente. Ahorita la bajo. Muchas gracias. Okay. Elena, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Pili. Aquí dejo de compartir. Sí, muy bien. Bueno, pues como comentaba Pilar al principio, también queremos incorporar en esta sesión un apartado para resolver algunas cuestiones de cómo localizar revistas en estas plataformas en función de la disciplina y hablar un poco sobre estas métricas que son tan llevadas y traídas en estas cuestiones. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y me voy a concentrar en estas plataformas, comentaba, que son las que nos marca, y desde hace unos años ha marcado la convocatoria de CONACYT para la localización de revistas. Y regresando un poco al punto que se comentaba hace un rato, bueno, Web of Science y Scopus son bases de datos en donde están indizadas las revistas y revistas que hacen una selección, un arbitraje para que puedan estar ahí los artículos, ¿no? que se envían a dictaminación. Una vez que están localizados en esas colecciones, pues entonces la comunidad los consulta y se recuperan las citas de diferentes fuentes. Academia.edu, comentaba yo puedo crear mi perfil y entonces colocar mi producción y alguien puede citar mi documento. Ahí yo pediría que tuvieran cuidado con subir los artículos. Ustedes saben que cuando uno hace un artículo, pues cede los derechos a la revista y muchas veces también se compromete a cumplir con periodos de embargo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí con la cuestión de subir documentos cuando pues en realidad ya no nos pertenecen y más bien estamos bajo un contrato, ¿no? de publicación. Bueno, hasta ahí el comentario sobre esa cuestión y apoyo lo que comentaba Víctor en el chat. Víctor es el enlace de investigación que decía que podíamos generar algún webinar sobre estos temas, ¿no? Que dan mucho para comentar y para discutir también. Entonces, bueno, en esta parte de Web of Science quisiera yo mostrarles que hay un apartado en donde ustedes pueden localizar revistas que corresponden a las colecciones de Web of Science y tener toda la información para poder decidir en qué revista hacer la publicación de un artículo. Voy a ir a la parte superior del lado derecho en donde se indican los productos y ahí voy a localizar esta sección que se llama Journal Citation Reports, en donde justamente me va a permitir hacer una búsqueda por tema o por... voy a volver a entrar porque ya seguramente caducó mi sesión, por tema o por disciplina. Denme un segundo para ingresar. Tiene uno todo tan preparado que desde mucho tiempo antes que se cierra la sesión. Un segundo. Y bueno, decía yo que es un tema que da para mucho, porque por supuesto pues no están aquí todas las revistas,
Sin embargo, bueno, pues son los lineamientos o las herramientas, ¿no?, en las que se basan nuestros órganos evaluadores. Entonces, pues de alguna manera es atender las reglas del juego, ¿no?, en el que queremos jugar. Por eso nuestra intención de mostrar estas herramientas, por supuesto, no es todo el universo de revistas, ¿no? Es simplemente atender a las reglas de esto. Bueno, entonces decía yo que en la parte de productos me voy al Journal Citation Reports y ahí voy a irme a la parte de localizar por categoría. Voy a ir a este apartado. Una distinción entre Web of Science y Scopus es no solamente la cantidad de revistas que tienen, las colecciones que albergan, sino también la cobertura que tienen en cada una de las disciplinas. Web of Science es más fuerte, digamos, en las áreas de medicina, de física, matemáticas, mientras que Scopus es más fuerte o más amplio en la parte de sociales. Sin embargo, ambas cubren estas disciplinas, pero vale la pena que lo tomen en consideración. Ahora, una vez que entremos a la cuestión del factor de impacto, les comentaré que podemos tener factores de impacto diferentes para la misma revista, dependiendo del tipo de recurso que estemos consultando, es decir, si lo estamos buscando en Web of Science o si lo estamos buscando en Scopus. Voy a ir, por ejemplo, a la parte de matemáticas. Vean que está muy intuitivo, ¿no? Hay 12 categorías aquí y yo podría irme pues al tipo de categoría que más se ajuste a lo que quiero publicar. Yo voy a hacer ahora una selección para el caso de estadística y probabilidad como ejemplo, y luego aquí ya podré ingresar a cada una de las revistas, ¿no? Tenemos aquí una división por edición, y en la primera tengo 125 y en la segunda 36. Me voy a ir al universo más amplio, voy a dar un clic en el número, y vean ustedes que ahora puedo ver las revistas, el nombre de la revista y datos de las revistas para poder hacer una búsqueda, una selección. Aquí vienen justamente estas métricas que se comentan, ¿no? Está por supuesto la categoría, que también juega un papel importante, y uno de los elementos o de los indicadores que juega mucho aquí es el factor de impacto y el cuartil también, ¿no? Déjenme visualizar aquí. En el caso de Web of Science, el factor de impacto está indicado justamente aquí, en el JIF. El factor de impacto es un promedio. Es el promedio de citas que reciben los artículos publicados en una revista en un periodo de tiempo. Para Web of Science ese periodo de tiempo es de 2 años y para Scopus es de 3 años. Como promedio puede tomar cualquier número, ¿no? Desde el 0 hasta el número que ustedes se imaginen, y obedece mucho a la disciplina. En este caso estamos en cuestiones de matemáticas, que es una de las áreas que se publica más y que puede tener mayor número de citas. Entonces estamos viendo aquí factores de 8, de 6, de 5, ajá. Pero por ejemplo en medicina, que todavía se publica más, podemos encontrar factores de 30, ¿no? Que quiere decir que en promedio los artículos de esa revista reciben 30 citas, ¿no? En ese periodo de tiempo. Entonces, importante considerar el factor de impacto siempre en función de la disciplina. O sea, yo no voy a comparar un factor de impacto de matemáticas con uno de medicina ni con uno de sociales, porque no son comparables por estas cuestiones que estoy comentando. Podemos aquí también considerar el cuartil, ¿no? Que tiene que ver con la organización de menor a mayor cita
para que reciben los artículos. Entonces aquí, por supuesto, los que tienen un factor de impacto más alto, pues estarán en el cuartil 1, ¿no? Los primeros 25, el porcentaje 25, digamos, de los que reciben mayor número de citas, y así nos vamos al cuartil 4. Ustedes dentro de la revista, ya del nombre de la revista, podrían ver cuáles son todas las condiciones para publicar ahí. E inclusive aquí podemos aplicar filtros, ¿no? Si ustedes quisieran, por ejemplo, considerar regiones, ¿no? Considerar que fuera una revista de acceso abierto, ¿no? Que eso también es importante, y consideraciones como el cuartil que comentaba yo, ¿no? A lo mejor yo que estoy incursionando en esto, pues podría yo ver qué tanto está, cómo están las revistas de cuartil 3, ¿no? O si considero que mi investigación está haciendo una gran aportación, pues entonces a lo mejor irme al cuartil 1, ¿no? Recuerden que esta parte de la publicación yo lo veo un poco como dar en adopción al hijo, ¿no? Entonces nos vamos a deshacer y una vez que lo soltamos, pues ya no vamos a poder recuperar eso. Entonces vale la pena que en esta selección de decir en dónde voy a publicar, pongamos mucha atención en las revistas. Comentaba, una vez que yo identifico, por ejemplo, me voy a ir a la parte de econométrica, la revista, entro en el título y entonces puedo ver la radiografía de esta revista, ¿no? Todos los detalles sobre ella, tanto desde cuándo se ha publicado, de qué país es, en qué idioma es, qué categorías considera, ¿no? Una revista puede estar asociada a varias categorías, y también la periodicidad, ¿no? Recordemos que pues es importante esta parte de saber qué tanto va a demorar un artículo o una solicitud de artículo para que pueda ser publicado, ¿no? Siempre estamos corriendo con la parte de la publicación y eso es de lo que se valen muchas veces las revistas depredadoras, de que hablaremos unos minutos más adelante. Quisiera hacer hasta aquí una pausa porque veo que hay algunas cosas en el chat, entonces Brenda, si quieres. No, en el chat creo que vamos bien. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono para participar. Perdón, sí, nada más una duda. Sí. Me perdí en esto último que se comentó de en qué parte vemos el tiempo de respuesta de la revista. Bueno, vemos la periodicidad, ¿no? Con la que se publica, y ya más bien tendríamos que entrar a la página de la revista para poder ver el tiempo de publicación. En algunas sí lo comenta, en otras no, pero bueno, pues si sabemos que es un número al año o dos, pues en lo que lo mandamos me responden y quién sabe cuándo se publique, ¿no? Entonces, es una consideración importante. Ahora, aquí tenemos algunas herramientas para ir viendo el desarrollo de la revista, ¿no? Que tantas variaciones ha tenido su factor de impacto, y también los artículos que han contribuido a tener ese factor de impacto. Entonces, a mí me gusta mucho esta herramienta porque creo que me da muchos elementos para hacer una selección de una revista pues mucho más pensada, ¿no? Yo podría entrar a alguno de los artículos. En algunos casos el artículo está texto completo, en algunos no, solamente está la referencia, pero bueno, con una buena suerte o acudiendo a la biblioteca para tener el texto completo, pues yo podría hacer una lectura o verificar cómo están los artículos que se están publicando aquí, también para medir un tanto el terreno, ¿no? Y saber si hago una publicación en esta revista o me voy a hacer otra selección, ¿no? Entonces digo, a mí me gusta bastante esta herramienta. Creo que tiene mucha información
que nos puede ayudar, ¿no? Sobre la decisión para una cuestión tan importante como es la publicación de los trabajos. Ahora, esto en cuanto a Web of Science, les voy a comentar también sobre Scopus, que es muy similar, la herramienta, pero antes de pasar quisiera mostrarles aquí, para no ir y venir, que Web of Science también tiene la herramienta de EndNote, que es un gestor de referencias, que además dentro de EndNote hay está una herramienta que nos permite, nos sugiere algunas revistas a partir del título y a partir de el abstract, ¿no? Denme un segundo para abrirlo. Les digo que lo puse con tanta antelación que ya se cerró mi cuenta. Tanto para EndNote como para el Journal Citation Reports es necesario crear la cuenta dentro de Web of Science, ¿no? O sea, que son cosas diferentes a tener una cuenta en biblioteca o tener actualizado el registro. Es simplemente como crear el perfil, registrarse, y sugerimos pues que siempre sea con el correo institucional, ¿no? Entonces ya estoy aquí dentro de EndNote. Les decía, este es un gestor de referencias, no es el tema de esta sesión. Sin embargo, sepan que también damos cursos sobre EndNote. Y aquí hay un apartado que se llama Match y que nos permite, decía yo, a partir del título y del resumen, tener una idea de en qué revistas sería posible publicar, ¿no? Entonces voy a colocar yo a manera de ejemplo, un segundo para traerme esta información. Voy a colocar aquí el título de un artículo y el abstract. Y por supuesto, pues estas son herramientas, son robots, ¿no? Pero creo que también ayudan bastante. Coloqué yo un título, el resumen de un artículo, y tengo aquí algunas sugerencias de revistas en las que podría publicar, ¿no? Esta información me puede ayudar para ir profundizando en las revistas y ver, bueno, pues si realmente me inclino por alguna de ellas. Insisto, esto es una cuestión de robots, ¿no? Pero nos puede ayudar a tomar decisiones. Y nos lleva también a ver la página y ver todos estos elementos que ya les mostraba hace un momento sobre el factor de impacto, la temporalidad, las disciplinas que abarca la revista, etc. No sé si hasta aquí hubiera algún comentario, alguna pregunta para poder pasar a Scopus. En el chat no tenemos preguntas, Elena. Ok. Bueno, entonces voy a irme ahora a Scopus, que seguramente ya se cerró también. Un segundo para abrirlo. Y también recordarles que Web of Science, como comentaba Pilar hace un rato, y Scopus se pueden consultar desde fuera del campus para que puedan hacer estos reportes, ¿no? Creo que la pandemia trajo cosas favorables en ese sentido y pudimos transitar a ya no tener que estar obligados a encontrarnos dentro del campus para hacer estos reportes. Bueno, voy ingresando aquí. Y en esta parte, bueno, está el apartado de fuentes. Y también nos permite aquí identificar el área, ¿no? Decía yo que Scopus puede ser una mejor fuente para el caso de ciencias sociales, de artes, de humanidades. Y voy a aplicar yo para cuestiones de historia.
y aquí me da, bueno, 1861 resultados, y podría del lado izquierdo, pues nuevamente restringir esta búsqueda a algunas cuestiones como el cuartil en el que están rankeadas las revistas. Si fuera, por ejemplo, de acceso abierto, si fuera mi decisión, voy a colocar, por ejemplo, un cuartil 2 aquí, y le voy a dar a aplicar. Y les comentaba yo hace un rato que yo puedo tener un factor de impacto diferente en Web of Science que en Scopus para la misma revista. ¿A qué se debe? Bueno, a que el factor de impacto de Scopus se llama diferente, ¿no? Se llama SJR, y considera 3 años de citas para los artículos publicados en ese periodo. Web of Science considera 2, entonces ahí hay una primera diferencia. La otra diferencia es el número de revistas que considera cada uno de estos recursos para hacer el promedio, ¿no? Entonces, por eso puede haber una diferencia entre el factor de impacto que reporta Web of Science al que reporta Scopus. Voy a poner aquí, por ejemplo, esta revista de Historia Mexicana, que es una revista de acceso abierto, y me da aquí el SJR, ¿no? Es un elemento pues, importante para esta toma de decisiones, en tanto que pues son los medios por los que se rige nuestro órgano evaluador, ¿no? Es la revista del Colegio de México, y yo podría ingresar a ella para poder conocer cuáles son los elementos que solicita, y también ver toda esta trayectoria que tiene la revista en cuanto a las métricas. Las revistas tienen factor de impacto. Los investigadores, los autores, tenemos índice H, ¿no? Que tiene que ver con el número de citas que reciben mis artículos que he desarrollado a lo largo del tiempo, y que ordenados de más a menos se busca una coincidencia, ¿no? En que el orden que ocupa reciba el mismo número de citas. Ese es el índice H, y eso es para los autores. Para las revistas hay un factor de impacto. También hay otro tipo de métricas que consideran, por ejemplo, las revistas, y se está ponderado por el prestigio de la revista, ¿no? Entonces, bueno, esos son otros elementos. Tienen aquí la información del factor de impacto, y también las categorías, el orden o la posición que ocupan en este ranking de 1328 revistas, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que esto, al igual que la página que les mostré de Web of Science, nos permite tener información para tomar una decisión sobre dónde publicar. Hay muchas otras revistas, ¿sí? Que no están aquí y que pueden ser de mucho prestigio, ¿no? Está bien, ¿no? Considerarlas. Yo les muestro estas dos por la cuestión de que tenemos los recursos. Estas bases de datos son muy caras, se compran o se suscriben cada año. La universidad lo hace para poner a su disposición estas herramientas, y que la investigación que se hace en la universidad pues también juegue con las mismas reglas que nos mide o nos rige el órgano evaluador, ¿no? Por último, quisiera comentarles, no sé si hubiera alguna pregunta. Sí, Elena, en el chat nos preguntan si las bases de datos que hemos estado revisando suponen que se publique preferentemente en inglés.
Ya Víctor nos decía que hay un 80% de probabilidad, ¿no? De que todas estas revistas están indizadas, perdón, en fuentes que están en inglés. Entonces, por lo tanto, si se publica en inglés, hay una mayor probabilidad, ¿no? De ser citado. Exacto. Sí, bueno, pues ese es otro tema, ¿no? También que está a discusión sobre la cuestión de la publicación y las métricas, pues que están muy centradas en el trabajo que se hace en inglés, ¿no? Pero bueno, hay otros recursos que son regionales, ¿no? Como es el caso de Redalic, de Cielo, y que también consideran, por ejemplo, otros campos de investigación, ¿no? Otras temáticas que a lo mejor no consideran estas. Pero bueno, pues, insisto, ¿no? Ahora estamos con estas reglas y pues queremos participar de ellas, ¿no? No sé si hay algo más, Brenda, para pasar al último punto. No, en el chat no tenemos. Bueno, les comparto mi pantalla para mostrarles esta última imagen. Miren, hay un importante listados de revistas depredadoras, ¿no? ¿Qué son las revistas depredadoras? Bueno, pues aquí les dejo una tablita que muestra en 3 cuestiones qué cosas deberían de alertarnos cuando estamos frente a decidir en dónde publicar, y se nos presentan algunas de estas cuestiones, ¿no? Tenemos que estar seguros de que el editor, de quién es el editor a cargo de la revista, ¿no? Debe estar perfectamente claro y debe ser una persona pues, reconocida, ¿no? Con posibilidad de identificar, porque de lo contrario pues estaríamos en riesgo de caer en una de estas revistas depredadoras. El procedimiento de la revista que asegure la calidad del contenido. Una de las cuestiones que tienen estos recursos, pues es que cuando tú haces un envío de una revista, pues tienes una revisión a ciegas, ¿no? Una revisión por pares del trabajo. Entonces hay alguien que dictamina la calidad de tu trabajo y en función de eso se publica o se hacen observaciones o no se publica el artículo. Y que también obedezca al enfoque de la revista, ¿no? Comentaba yo lo del tiempo hace un rato porque muchas veces estamos tan apresurados por publicar, porque de eso depende pues mi ingreso a lo mejor al SNI o mi titulación del posgrado, etcétera, o mi cumplimiento simplemente para los apoyos que recibí. Y estamos muy apresurados y entonces hay algunas revistas que nos prometen publicar rápido. Eso puede ser una alerta, ¿no? Porque el proceso de publicación que asegura la calidad del contenido lleva un periodo, ¿no? Considerable. Entonces, publicar en un periodo muy corto pone en riesgo justamente esto de la calidad. Ahora, hay otro elemento también que juega mucho aquí, es el dinero, ¿no? En las revistas de acceso abierto, algunas de ellas solicitan que el costo de la publicación se absorba por el autor, ¿no? O sea, en lugar de que la biblioteca compre o se suscriba a una colección o algún recurso para que sus usuarios lo consulten, los autores absorben los costos y entonces se hace de acceso abierto y está en la red y la gente que quiera puede descargar el texto completo. Eso en algunas revistas de acceso abierto, en otras no es necesario el pago, o sea, los costos se absorben de otra manera. Sin embargo, ese es como el elemento detonador en muchas ocasiones para la existencia de las revistas depredadoras, porque ahí hay un negocio, ¿no? Entonces, si yo estoy urgida por publicar y tú me ofreces que me publicas
a cambio de un pago, pues entonces yo pago, tú me publicas y todos ganamos, entre comillas, ¿no? Porque en realidad pues nos quedamos con esa mala reputación como investigadores de estar publicando en una revista donde la calidad está en entredicho. Hay dos listas que les puedo dejar aquí en el chat en un momento, en donde ustedes pueden buscar si la revista en la que están interesados en publicar está ahí o no, ¿no? Es un trabajo de un bibliotecólogo americano en donde se dio la tarea de ir listando todas estas revistas que pueden estar cayendo en estas prácticas, ¿no? Y también está la lista de Standalone Journals, que también tiene una función similar. Entonces, estas son las cuestiones que yo quería mostrarles, porque no es una lista pequeña, déjenme entrar aquí, es una lista bastante amplia, ¿no?, de revistas y que deberían de alertarnos como investigadores, ¿no? Seguramente ustedes han recibido correos, ¿no?, en donde les ofrecen pues que les publican. Bueno, a mí me ofrecen publicar hasta en cosas de arte cuando pues, no soy de arte, ¿no? Claramente. Entonces, esos son los elementos que nos deberían de llamar la atención. Y como revistas depredadoras también hay algunos congresos depredadores pues, que operan más o menos con las mismas líneas que acabo de mencionar, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún comentario, duda. Sí, Elena, en el chat el doctor José Luis nos pregunta que si para buscar citas a libros o capítulos del libro, ¿cuál de estas plataformas es la más recomendable? Bueno, las tres recuperan las citas de capítulos del libro. Sin embargo, Google Scholar es la que recupera, digamos, como capítulos del libro, tesis, ¿no?, citas de tesis, a diferencia de Web of Science in Scopus, que sí recupera capítulos de libros también, pero, por ejemplo, las tesis no las recuperan, ¿no? A menos de que sea una tesis que fue publicada, como artículo, etcétera, etcétera. Entonces yo, para ese caso, pues recomendaría más ir a Google Scholar, e inclusive una sugerencia es buscar en Google Scholar, luego en Scopus y después en Web of Science, ¿no? Que puede, en ese orden podemos ir de más citas a menos, dependiendo también, por supuesto, la disciplina que tengan, ¿no? Sí. Sí, gracias, Elena. Okay. Les dejo aquí la liga de esta primera herramienta y de la segunda también les muestro, y hay ahí como también elementos importantes, ¿no?, a considerar. Muchas gracias, María Elena. Pues simplemente agradecer mucho a las maestras Echandi, Gómez y Contreras, siempre su disponibilidad y apoyo para hacer este espacio de explicación detallada de cómo resolver este reporte de citas. Simplemente, bueno, comentar algunas cosas, algunos breves anuncios, porque en preparación a la próxima convocatoria, pues están haciendo una serie de reuniones para poder ayudarles en la preparación de los documentos. Esta es una de ellas, la otra se va a realizar el próximo lunes, de los cuales ustedes ya tienen noticia, y en esa se verá cómo es el procedimiento para registrar su documentación, más o menos qué plazos hubo el año pasado para este proceso. En este momento no tenemos fecha específica cuándo va a abrir la convocatoria, y esto debido a que, como ustedes saben, se traslapó la convocatoria de 2021 y el proceso de reconsideración. Entonces, creo que deben cerrar primero ese proceso para poder abrir la siguiente convocatoria.
convocatoria. Espero que así lo hagan, pero como todavía eso no está claro por parte del SNI, pues seguimos esperando las fechas. Sin embargo, lo que yo recomendaría es, en este momento, por ejemplo, pues si ustedes tienen algún adeudo con el SNI, es necesario aclarar a la brevedad esta situación, porque si no les impiden participar en la convocatoria. Otro punto importante es que las claves de acceso al CBU, si están vencidas, si tienen algún problema, este es el momento para hablar con soporte técnico para que ustedes puedan recuperar esta información y no cuando abran la convocatoria, porque entonces masivamente todo el mundo se comunica a soporte técnico y es muy lenta la atención. El siguiente consejo es, bueno, pues ahorita se podría trabajar en la recopilación de los documentos que van a presentar como su productividad. Estos documentos tienen que ir acompañados de los dictámenes, sería muy recomendable que lo hicieran, y hacer un escaneo de los productos completos. También es necesario pues ir redactando las consideraciones, lo que han participado como desarrollo institucional y en comités de evaluación en un archivo de Word. Yo creo que esto, si ustedes van avanzando con ello, pues cuando se vaya acercando la convocatoria tendrán puntos ya muy avanzados y después podrán resolver esto rápidamente. Por eso ya lo veremos con más calma en la sesión del próximo lunes. Y agradecer porque esta información que nos dan es una información muy completa. A lo largo del tiempo yo he visto que el reporte de citas ha ayudado de verdad a que se pueda demostrar pues esos dichos de los investigadores de decir que la productividad tiene un impacto a nivel internacional, que pues ya es necesario que suban a nivel 2, por ejemplo, o a nivel 3, en fin, por esa colección de citas y esa productividad que está reconocida pues por las diferentes publicaciones y por ver claramente que estas publicaciones tienen un impacto dentro de la comunidad científica. Entonces, pues agradecerles a todos por su presencia y a la biblioteca, como siempre, por atender nuestras necesidades.